buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en el espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y hace unos días, en el último programa, hablábamos de la necesidad que tiene la Argentina y que tiene el mundo de recuperar señales de confianza. Algunas se han dado a nivel internacional que también están poniendo algo de equilibrio en las fuerzas económicas que han estado tan en crisis en el último tiempo. La confianza fue motivo de crisis económicas históricas. Yo recuerdo aquel año, en la gestión de Sigot, cuando, no sé si recordás, José Sciaba Serrate es un economista independiente. Estamos hablando acá entre amigos, así que le pido disculpas por la desprolijidad. Pero José Sciaba Serrate es un economista independiente, Agustín Datelis es un economista de la Gran Macro y Ricardo Delgado es un economista que está asesorando hoy a Sergio Massa. Gracias a todos por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Pero vamos a esto. Hoy se está hablando de la necesidad de que el gobierno recupere la confianza de los mercados, de la economía en general o de la propia sociedad argentina. ¿Cuál es la confianza que debe recuperar el gobierno? A ver, bueno, arranco. Es un tema, muy abarcativo, muy general. La idea es la siguiente. Argentina viene atravesando una etapa de 10 años de crecimiento sostenido y a tasas muy altas, que requieren de una serie de atenciones en este momento del ciclo en el que estamos, teniendo en cuenta también cuál es el contexto externo. Es cierto y evidente que el último tiempo había empezado a haber cierta descoordinación en materia de política económica, del equipo económico, y se notaba, y algunas medidas de política económica no tuvieron los resultados esperados. En ese sentido, me parece que el cambio a partir de la semana pasada es muy positivo porque viene a reordenar y a dar una señal de coordinación muy fuerte a nivel equipo económico. Y cuando hablo del cambio, no me refiero solo al Ministerio de Economía, sino en general, ¿no? El Ministerio de Economía, en el Banco Central y, muy importante, con la figura de Capitanich como jefe de gabinete, con la impronta en lo económico que él va a tener. José Sciaba Serrate, esta necesidad de búsqueda de confianza, ¿se equipara a aquellas otras crisis de confianza que dieron origen a procesos críticos también en la economía argentina, aún desde el tiempo de la dictadura? Los que uno más recuerda estaban muy asociados a la existencia de un tipo de cambio fijo, compromisos, de rigideces, que en el fondo hoy no existen. Y sin embargo la situación de zozobra tiene algunos revetes parecidos. Vos preguntabas qué confianza hay que reconstituir. Me parece que lo que ha buscado el gobierno es reconstituir la confianza del Partido Peronista, después de una derrota electoral muy importante. Está como rearmando una coalición de gobierno, le está dando, creo yo, mucho espacio a la agenda con la cual perdió en la provincia de Buenos Aires. Se abogaba por más gestión y está poniendo a un jefe de gabinete con capacidad de gestión. Creo que hay como una reevaluación importante y creo que no nos tenemos que apresurar porque los cambios me parece que van a venir las próximas semanas. Ricardo Delgado, ¿se recupera realmente alguna cuota de confianza en la sociedad, en los mercados, en los sectores productivos? A ver, yo creo que es un primer paso haber tomado algunas de estas decisiones, en particular alejamientos de funcionarios paradigmáticos que designaron de alguna manera la matriz económica argentina en los últimos años, Guillermo Moreno, para poner el caso más obvio. Me parece que su alejamiento marca un antes y un después. Ahora, me parece que el gobierno todavía no está dando señales demasiado claras en los dos problemas centrales que hoy definen el problema económico argentino, que son la inflación y que es básicamente el drenaje de pérdidas diarias que tiene el Banco Central. Parece que sobre esos dos ejes todavía, aun cuando, y tenemos que darle el beneficio de la duda, porque el nuevo equipo ha, asumido sus funciones hace apenas una semana, me parece que hay que rápidamente tomar medidas sobre estos temas para justamente que el proceso de consolidación de una mayor confianza en la economía argentina se pueda generar. Tenemos, Fanny, 3 economistas de lujo en esta mesa hoy: José Sciaba Serrate, Agustín Datelis, Ricardo Delgado. Vamos a nuestra primera pausa y vamos a empezar a desarrollar los otros temas que tienen que ver con la parte más sensible de la economía, el bolsillo de los argentinos. Bueno, ojalá que pueda. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
Es difícil comparar las etapas de distintas situaciones en que la economía argentina se ha visto en problemas, en dificultades. Estamos a 30 años de avanzada la democracia y hay cosas sobre las que debemos volver a analizar, porque en este tiempo debemos revisar si las privatizaciones están bien hechas, si las estatizaciones están bien hechas y si a partir de la confianza, si la economía puede tomar otra senda de crecimiento e iniciar una nueva etapa. ¿Crees, Ricardo Delgado, que tenemos una nueva etapa posible para la economía argentina a partir de estas decisiones del gobierno nacional? A ver, me parece que la Argentina en estos 30 años de democracia ha hecho algunos aprendizajes. Me parece que esto es importante marcarlo. Creo que las condiciones materiales para tener una cuarta década democrática son óptimas. Digo, la Argentina no tiene problemas estructurales, no tiene deuda, tiene precios internacionales elevados, tiene un producto que es sustancialmente más alto del que terminó siendo a finales de la década anterior. Los problemas, sigue por supuesto teniendo problemas distributivos y de pobreza que hay que solucionar, y ahora han aparecido estos problemas que marcaba antes, como la inflación y en el cortísimo plazo el drenaje de reservas. Pero estructuralmente la economía argentina no tiene problemas para no afrontar con racionalidad una cuarta década mejor. Ahora, la herencia, como vos lo estás señalando en el libro del que sos autor y que señalás algunas de las cosas más importantes que han ocurrido en estos últimos 30 años, ¿puede decirse que dentro de la herencia tengamos esta conducta inflacionaria de los argentinos y esa sea quizás una cuestión que vamos como trasladándola periodo a periodo y que resurge de nosotros mismos? ¿O son los políticos los que vuelven a cometer los mismos errores? Bueno, claramente el que tiene la decisión política de tener inflación o no son los gobiernos, esto es así. Y me parece que el que tiene hoy la necesidad de bajar la inflación de este 25% o un rango parecido es el gobierno. Yo tengo la impresión que, de vuelta, la inflación puede bajarse de manera gradual, sin costos sociales. De hecho, hoy la inflación se ha comido la capacidad de crecer de la economía argentina porque ha retraído capacidad de gasto real y ha retraído rentabilidad, sobre todo en las economías regionales y en los sectores pymes. Y eso, si las economías regionales y las pymes no tienen rentabilidad, no van a invertir y eso no hará crecer el trabajo. Entonces, me parece que el punto de fondo es reconocer el problema. Esperemos que, de vuelta, el gobierno finalmente lo haga. Lo viene anunciando ya hace años con la creación de un nuevo índice de precios y, fundamentalmente, a partir de un nuevo índice de precios se instrumenta un plan integral que ataque el problema. Agustín de Telis, ¿es suficiente este paquete de cambios económicos que no se presentan como un plan, pero es suficiente esta suma de medidas económicas para generar nuevas condiciones de crecimiento en la economía argentina? Van en el buen camino, porque lo que apuntan en definitiva es a sostener el proceso de crecimiento a lo largo del tiempo, que como decía antes empieza a encontrar ciertos cuellos de botella y la idea es poder avanzar en aquellas cuestiones que todavía están pendientes. Por ejemplo, la generación de empleo, reducir aún más la tasa de desempleo, que se ha reducido sustancialmente el último tiempo, pero reducirla aún más, avanzar en algunas asignaturas pendientes como reducir los niveles de informalidad laboral, etc. Para eso hay que ir adaptándose a cada una de las circunstancias, utilizando las herramientas que corresponden en cada caso. Pero me gusta, remarcar un par de cosas del análisis que hacía recién Ricardo. Comparto la idea de que en el corto plazo hay dos cuestiones fundamentales, que son la tasa de inflación y el tema de la caída de las reservas. Ahora, ambas cuestiones responden a causas estructurales que tiene la economía argentina. La caída de las reservas tiene que ver con nuestra estructura productiva desequilibrada y tiene que ver con esta escasez de divisas que tenemos en ciertos momentos del proceso de ciclo de crecimiento alcista, y el tema de la inflación, lo mismo, y tiene que ver también, como decía Fanny hace un rato, con cuestiones culturales nuestras, propias de nuestra historia económica. Ahora, me parece que en este momento se toma nota de eso, así se lo expone, porque parte de conferencias de prensa que ha habido estas últimas semanas, de manos del jefe de gabinete, por ejemplo, se ha hablado de estas cuestiones, y me parece que lo que se busca ahora es atender el problema con cuestiones de corto plazo, incrementando la oferta de divisas en la economía, por ejemplo, el acuerdo que se dio a conocer ahora justo ayer con Repsol, el acuerdo con el CIADI que se hizo hace un tiempo atrás, aprovechar la política de desendeudamiento de los últimos años, los buenos indicadores de solvencia que hoy tiene la economía argentina, para ampliar la oferta de divisas en la economía, enfrentar esta restricción externa y poder seguir creciendo. Y en cuanto a la inflación, comparto con Ricardo la idea de que hay que llevar adelante un enfoque gradual del tema, ir haciéndolo bajar
reduciéndolo de manera gradual y haciéndolo converger a tasas más bajas. No hay política de shock de corto plazo porque implicaría un enfriamiento de la economía, que no es lo que se quiere, y en ese camino se está avanzando. Me parece que la presentación del índice de precios nacional al Fondo Monetario, los acuerdos de precios amplios que se anunciaron hace unos días atrás de cara a las fiestas y al fin de año, entre otras cuestiones, apuntan a eso, mientras se trabaja sobre las cuestiones de fondo más relacionadas con estructura de costos, competitividad, cadenas de valor, etc. Esta es una diferencia que parece clara hacia Serrati. Me parece que hasta los primeros 20 años de democracia había políticas de shock económico para recuperar situaciones de desequilibrios. Esta pareciera que es la primera vez que se saldría sin una serie de medidas así como un shock económico para recuperar Antes confianza. de los shocks hubo muchas políticas gradualistas que no tuvieron resultado. Y ahora estamos intentando un enfoque gradualista y no sabemos si vamos a tener resultados o no. Yo creo que el gobierno ha podido mantener una tasa de inflación alta durante mucho tiempo, lo cual no es poco mérito, aunque no sea un resultado tan deseable. Y ahora que necesita bajar la tasa de inflación, veremos efectivamente qué es lo que puede lograr. Creo que hay algunas aspiraciones que no se van a conseguir manteniendo las políticas hasta ahora. Algunas de las más amplias que me parecen tienen un cortocircuito profundo y que no sé cómo se van a resolver son, por ejemplo, la voluntad de tener un proceso de industrialización y la realidad de tener una crisis de energía de no fácil resolución. O sea, creo que hay algunas circunstancias, algunas situaciones que son de resolución bastante difícil. Vos que sos un especialista en economía internacional, ¿cómo estás analizando esta situación de cambio en el proceso económico interno de Argentina en el contexto en que estamos viendo que, por ejemplo, que Irán haya permitido el control de su programa nuclear ha permitido que los precios internacionales del petróleo estén un poco marcando una leve tendencia a la baja? Si se resuelve el sector externo argentino con el Club de París, se resuelve el conflicto con Repsol y se aborda el conflicto con los fondos buitres, ¿cuál sería el contexto internacional que tendría Argentina para pensar cambiar el curso de la economía interna, de los números de la macroeconomía? A ver, yo te diría que en los tiempos internacionales hay dos etapas. Esta es muy favorable para la Argentina y creo que está signada por la debilidad del dólar frente a las principales monedas internacionales. Cuando eso cambie, si cambia y el dólar internacionalmente tiene un valor muy por debajo de la paridad de equilibrio, va a cambiar de una manera sustancial el escenario y va a ser mucho menos amigable. Todavía eso no ha sucedido, o sea que la Argentina está tomando decisiones en un momento que todavía es favorable y bienvenido sea, y uno hubiera probado que esto se hubiera decidido antes. Creo que hay muchas de las cosas que vos citaste que Argentina pudo haber resuelto, por alguna manera no lo hizo y ahora creo que lo está intentando y me parece que va por la dirección correcta. La novedad del acuerdo con Irán creo que, como vos, es muy importante, si bien por ahora lo que hay es un congelamiento del plan nuclear y a cambio de eso también un congelamiento todavía de las ventas externas de petróleo iraní, pero creo que cambia el horizonte geopolítico, tiende a estabilizar el mercado de energía, creo que tiende a reducir su varianza, a reducir la prima geopolítica y dado que ahora no tenemos energía me parece que es una buena noticia para nosotros. Pero Ricardo, te alerto que me parece que hay un cambio en el escenario internacional que muy probable que sobrevenga en los próximos 2 o 3 años que lo tornaría mucho más adverso a la Argentina. Sergio Massa estuvo por estos días en España, seguramente habrá podido observar cuál es el panorama que se ve desde allí hacia la Argentina sobre ciertos acuerdos como este que se está encarando ahora para tratar de encauzar el tema de YPF. Sí, a ver, me parece que la intención de este tipo de viajes internacionales es justamente mostrar que en la Argentina hay posibilidades de cambios de gobierno sin rupturas, sin destruir todo lo que se hizo anteriormente, pero sí modificando visiones, modificando estrategias, modificando líneas y cursos de acción. Me parece que, digamos, obviamente no hubo ningún tipo de reunión con Repsol en particular, pero sí con las principales empresas que hoy tienen intereses económicos en la Argentina, digamos, desde las eléctricas hasta otras de otros sectores, vinculadas con, obviamente, el desarrollo y que están, obviamente,
España sigue siendo el principal inversor directo en materia de origen de capital de la Argentina. Ahora, concretamente, ustedes están viendo que este acuerdo abre algunas otras puertas, las que estaban cerradas. Sí, por supuesto. ¿Forma parte de esa Bueno, agenda de críticas que ustedes le estaban haciendo? Sí, claro, desde ya. Para poder desarrollar el enorme potencial que tiene Vaca Muerta, que es el equivalente a 6 productos brutos hundidos allí abajo en la provincia de Neuquén, evidentemente la Argentina tenía que empezar a resolver la cuestión con Repsol porque no iba a conseguir ningún tipo de asociaciones más allá de esta tan cuestionada con Chevron. Entonces la verdad que la Argentina tiene que empezar a resolver y esto todavía está por verse. Mañana recién el directorio de Repsol va a definir si acepta o no acepta este tipo de acuerdo, ¿no? En la economía interna el tema de la energía es un tema que está en la mesa de discusiones, donde hay momentos en que parece que la oposición no reconoce, por ejemplo, la inversión en infraestructura de transporte energético o en generación hidráulica, y tampoco se reconoce el hecho de que esté Atucha 2 ahí al borde de integrarse al sistema interconectado eléctrico nacional en los próximos 2 meses. ¿Estamos en condiciones de dar un salto en el crecimiento de la economía, si es posible con estas nuevas medidas, de recuperar la economía? ¿Tenemos energía suficiente para atender una mayor demanda de energía? Lo que tenemos es una buena perspectiva en función del potencial energético que tiene Argentina. Más allá de Vaca Muerta, que es cierto, tiene un potencial enorme, también, digamos, Argentina está avanzando a partir de el tema de la puesta en marcha de YPF nacional en la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Me parece que ese camino es muy interesante porque además descomprimiría, permitiría a la economía seguir creciendo a tasas altas. Para esto hay que conseguir inversiones y son importantes las inversiones extranjeras acá porque la necesidad de invertir en energía se da ahora un poco de frente con la escasez de divisas que está enfrentando la economía, producto de las cuestiones estructurales de las que hablábamos antes y la famosa restricción externa. Ahora, estos acuerdos que se están haciendo en el exterior para cerrar algunos frentes que todavía estaban pendientes, bueno, el de Repsol, la unidad de reestructuración de la deuda que va a estar a cargo del ex ministro de Economía, de Lorenzino, para cerrar el tema del Club de París, algunos acuerdos con holdouts, que son de las pocas cosas que quedan dando vueltas, permitirían esa confianza, aprovechar una situación desde lo financiero interesante para Argentina, una situación internacional. Ahí comparto con José la idea de que desde lo financiero, desde el lado de la economía real es diferente porque el comercio exterior cae, pero desde lo financiero es interesante porque las tasas hoy son bajas, hay un exceso de liquidez en el mundo y los ratios de solvencia interesantes que tiene Argentina, cerrando estos frentes, permitirían el ingreso de las inversiones necesarias para aumentar la producción. José, antes de ir a la siguiente pausa, ¿podrías definir si estas medidas son suficientes como para recuperar la confianza de los inversores y que vuelva no solo a la actividad petrolera, a la inversión privada, sino a otros sectores como minería o industria? Estamos hablando de la industria de la carne, por ejemplo, que necesita inversiones también. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas están por venir. Las medidas que hemos visto son algunas señales, como la de los impuestos a los autos suntuarios. Es un gesto, una señal. Mucho más importante lo de YPF, y yo creo que el acuerdo con Chevron marca ahí un punto de ruptura. La Argentina consumió y vivió muy bien, muy cómodamente 10 años. Se consumió lo que había para consumir, se consumió parte del stock de capital. Ahora necesita reponerlo. Y yo creo que cualquiera sea el gobierno que haya en la Argentina, el gobierno que tenga responsabilidad de llevar adelante una gestión va a tener que acercarse al capital extranjero, porque hace falta aumentar y mejorar la infraestructura. Y no hay manera ahora ya de conseguir eso sin aporte de capital. Y eso implica un giro muy importante. Creo que el acuerdo con Chevron es el mojón de un cambio, porque lo está protagonizando el mismo gobierno que tomó en esa área, en ese tipo de temas, decisiones en las antípodas. Creo que vamos en esa dirección, pero va a ser un camino mucho más complicado, me parece, que lo que se sugiere en esta mesa. Inclusive no se sabe, Vaca Muerta, el potencial real que tiene en términos económicos, en el sentido que los costos de explotación de este petróleo no convencional son muy altos, las necesidades de inversión son muy, muy altas y el boom internacional que hemos visto está estrechamente relacionado con los bajos niveles de tasa de interés y quizá cuando la Argentina quiera desplegar este potencial, las tasas de interés estén en otros niveles. Bueno, nos falta pocos minutos del programa, vamos a ir a una pausa. Vamos pensando las cosas más concretas que serían necesarias realizar en los próximos días como para recuperar esa confianza de la que estábamos hablando. Y pensemos en la economía de bolsillo.
Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y estamos analizando, Fanny, cuál es el escenario posible para recuperar la confianza de los mercados, para atenuar la inquietud de la sociedad que se preocupa por los precios, se preocupa por el turismo o por la falta de posibilidades de hacerlo. Estamos hablando, en definitiva, de economía de bolsillo. José Ciao Zerrate, ¿tenemos alguna perspectiva de que el bolsillo de los argentinos entre en una etapa de mejores expectativas, de mayor tranquilidad, más estabilidad? Bueno, no me preguntes a mí, que yo no tomo las medidas. Me da la sensación que lo que hay que lograr es lo que señalaba Ricardo, es básicamente bajar la tasa de inflación, frenar la pérdida de reservas y darle un horizonte de mayor estabilidad a esto en el tiempo. Creo que la buena noticia es que hay un jefe de gabinete que tiene pretensiones de ser candidato presidencial, y si quiere heredar esto, entonces querrá preservarlo, y había dudas sobre eso. Creo que ese es el elemento que le da más estabilidad y puede generar más confianza. Ahora, no hay dudas que muchas de las medidas que se van a tener que tomar van a afectar en el corto plazo el bolsillo de los argentinos. A lo mejor, como compensación, si tienen éxito, van a bajar la tasa de inflación y van a cambiar, digamos, algún ajuste en el corto plazo por una solución más viable en el largo. Pero no nos engañemos. Ya hemos visto las medidas que hemos visto, son aumentos en el valor de los autos, suba del precio de la nafta, es decir, la corrección de muchos elementos que andaban sueltos, que a lo mejor eran favorables para el bolsillo de los argentinos, pero no eran sostenibles. La economía de bolsillo incluye el precio del subterráneo, por ejemplo, que lleva un salto también histórico en estos últimos meses, pero también estamos hablando de la nafta. Agustina Telis, o sea, ¿creemos posible recuperar la confianza o la serenidad para el bolsillo de los argentinos? Sí, yo creo que, como decía antes, ahora se avanza por el buen camino en el sentido de que las cuestiones de corto plazo o de mediano, como son la inflación o la caída de reservas que tanto apremió estos últimos días, se vienen a ordenar a partir de estas cuestiones y estas medidas. Me parece que lo del cierre de los frentes externos, que generaría el ingreso de divisas, calmaría las expectativas, frenaría esa caída en los niveles de reservas. Esto se vería, por ejemplo, en un achicamiento de brecha entre el tipo de cambio paralelo, el dólar oficial. Hoy se ha acelerado la tasa de devaluación del dólar oficial atendiendo un tema de competitividad, mientras se trabajan aspectos relacionados con la competitividad más bien estructurales. Y el tema de la inflación, de nuevo, en un enfoque abarcativo, donde se estudian las cadenas de valor, estudios que se vienen haciendo en el último tiempo. Digo, Kicillof, el Ministerio de Economía, el estudio de costos de las empresas, de cadenas de valor, de en qué eslabón de la cadena saltan los precios, etcétera, para abordar desde ese punto de vista el tema de la inflación, lo viene haciendo, ahora lo va a ejecutar y va a poner en práctica, y la importancia de una figura como Capitanich al frente de todo esto en la jefatura de gabinete, por el peso político y la posibilidad de recuperar el diálogo con ciertos sectores que es necesario para poder ejecutar este tipo de planes, es importante. Me parece que para cerrar, lo importante acá es no esperar medidas drásticas, porque además no es necesario, porque la economía argentina no enfrenta ningún tipo de situación de crisis. Hoy la situación es perfectamente manejable, atendiendo todas estas cuestiones, reencauzando algunas cosas que se habían desacomodado el último tiempo y avanzando con los mismos objetivos de siempre: crecimiento, empleo, distribución. Ricardo. Yo estoy filosóficamente de acuerdo con los lineamientos básicos que se están planteando, pero como decía al principio, la inflación y la pérdida diaria de reservas tienen que ser los temas a atacar rápidamente. Yo no quisiera caer en el voluntarismo de pensar que apenas las señales nos auguran un 2014 mejor en materia de ingresos, ¿sí? Me parece que esta es una economía que va a crecer menos en el 2014, me parece que esta es una economía que va a crear menos trabajo en el 2014, que va a tener menos oportunidades para mejorar las condiciones objetivas de vida de los argentinos, porque las correcciones que hacen falta hacer generan problemas vinculados, por ejemplo, con aumentos de tarifas que van a quitar capacidad de gasto a las familias, generan problemas de rentabilidad porque esa reducción de tarifas va a recaer seguramente en sectores pymes hoy ya castigados por la inflación, y porque no veo, insisto, no veo todavía al gobierno lanzando un programa
que aunque sea gradual, reduzca la inflación, digamos 10 puntos, para que el año que viene la inflación en vez de ser 25 sea 15 o algo parecido a eso. Pensando en esa perspectiva deseable de una inflación menor, ¿no creen que el sector financiero debería hacer algún aporte de algún modo sustantivo para que, por ejemplo, la tasa de interés no esté en torno del 45 o 49% como está ahora para el consumo interno? Porque el sector financiero debe hacerlo, pero además es importante el rol que el Banco Central empiece a tener sobre esto, porque con la modificación de la Carta Orgánica hace un par de años atrás se recuperó la herramienta de direccionamiento del crédito. Me parece que ahí unas primeras medidas ya hubo en términos del 5% de los depósitos se tengan que prestar a inversión productiva de largo plazo, 50% de eso a pyme, a tasas controladas, etcétera, pero me parece que todavía resta avanzar en ese sentido. Entonces, es importante que haga un aporte el sector, y eso que destacás es así, porque hoy el crédito es todo corto plazo y tasas altas, pero también es importante el rol que de acá más vaya a tener el Banco Central en este sentido. ¿Lo puede hacer el sector financiero, José? Bueno, yo creo que hay que ordenar un poco la macro, ¿no? Y después ver los temas micros. Si uno quiere hacer las dos cosas, mejor. Pero por lo menos hay que ordenar la macro porque me parece que ahí está el nudo del problema. Todo lo de las cadenas de valor y todo lo demás puede influir, pero no tenemos una tasa de inflación tan alta por problemas micros, sino por problemas macro. Convengamos brevemente que el sector financiero ha sido el sector más beneficiado durante los años del kirchnerismo. El sector que ganó más dinero de la economía argentina han sido los bancos. Y esto me parece que es una cuestión que hay que mirar hacia adelante. ¿En qué gobierno no ha sido el más beneficiado? Bueno, En 30 años de economía. no está mal que democracia. ganen, digo, ahora, en términos de rentabilidades relativas, me parece que... Pasa que al elegir una tasa de inflación tan alta, El sector, negocio, claro. el sector financiero recolecta el impuesto inflacionario con enorme facilidad. Tiene grandes saldos en cuentas corrientes, en cajas de ahorro, por los que no paga nada y se deteriora su valor al ritmo de la tasa de inflación. Así que ese es un mecanismo bastante claro. Es un subproducto, si uno quiere, a lo mejor no deseado, no voy a analizar eso, pero de una estrategia que ha priorizado generar una alta tasa de inflación todos estos años, y que ha tenido el mérito de que la tasa de inflación no se espiralizara, lo cual a veces no se pone el acento. No es fácil tener una tasa de inflación tan alta, 5 o 6 años atrás, y que hoy estemos más o menos en la misma tasa de inflación. Y permitime una observación para cerrar, digo, en esta idea de lo micro, lo macro, me parece que acá lo macro no se desatiende ni mucho menos, y se ha estos últimos días expresado, por ejemplo, el jefe de gabinete en el sentido de decir va a haber ahora un acomodamiento entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, con previsibilidad, etcétera. Entonces, en ese marco se trabaja. Me parece que la famosa agenda de la sintonía fina y de la revisión de las partidas de subsidios, que hace un tiempo atrás tuvo que interrumpirse por cuestiones particulares, hoy se retoma, y en ese sentido la cuestión también tiene un orden que se junta con lo micro y lo que hablábamos. Muchísimas gracias, Agustín Otelis, Ricardo Delgado, José Sabacerrate, por estar aquí, una mesa de lujo junto a Fanny Vega. Gracias por continuar este diálogo de cada semana aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.